Amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo para todos ustedes. Y ahora se encuentra en nuestro set dos lindos pastores, hombres de Dios, el pastor Mario Zaplana y el pastor Luis Soldevilla, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Mario? Bien, Wildo, nuevamente acá con la oportunidad de siempre poder compartir acerca de lo que Dios tiene para nosotros. La próxima vez vienes con tu esposa. Sí, de pasadita ya mandan muchos saludos. Ya. ¿Cómo estás, pastor Gildo, Luis? muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, y yo quiero darte gracias por tu esposa. Porque tu esposa es una muy buena panelista, Qué bueno. Es excelente pastora. Ahora, no sé cómo será como esposa, ¿no? Eso ya depende de ti, ¿no? También excelente, te lo aseguro. Muy bueno. Muy bien, amigos televidentes, siempre un momento de humor. Los hijos de Dios también nos... ¿Sabe que Dios es un Dios de humor también, no? De buen humor. La hizo reír a Sara, ¿no? Claro. Sí. La hizo reír a Sara. Bueno, la gran pregunta ahora. Estamos en el siglo XXI. El Señor Jesucristo dio una serie de anuncios con respecto al fin del sistema actual. Él lo dijo hace 2000 años más o menos. Entonces, la pregunta es, ¿está cerca? ¿Estamos ya más cerca del fin del sistema actual? Y antes de darle el uso de la palabra a los panelistas, quiero dar 3 señales. La primera señal es el incontenible avance del homosexualismo, que ahora aparece disfrazado de derechos humanos, no discriminación y libertad para optar por la orientación sexual. Ese es el nuevo argumento que trae ahora este movimiento homosexual. La segunda señal es la corrupción generalizada, no solamente en un país, sino empezó en Brasil, antes empezó en España, en Grecia, ahora en Perú. Es una corrupción que va increciendo. No voy a hablar mucho de la corrupción, pero involucra a las propias autoridades, expresidentes, exministros, jueces, empresarios, policías. También hay pastores en este asunto. O sea, todos. Realmente hay una corrupción que va en todas las áreas. Hay una tercera señal, es indudablemente la droga. El narcotráfico ha crecido tanto, que se ha globalizado. Y ahora mueve millones. Por eso aparecen las empresas offshore, aparecen los paraísos fiscales, aparecen las grandes cuentas corrientes en países que no controlan eso a causa del narcotráfico. Entonces hay 3 señales contundentes que han avanzado, que se han globalizado, que indicarían que el fin del mundo, el fin de este sistema está realmente a portas. Voy a darle el uso de la palabra a Mario Zaplana. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice tu iglesia? ¿Qué dicen los estudios que tú haces con respecto al fin del sistema? ¿Crees que estamos ya cerca? Porque el profeta Daniel dijo, cuando mires estas señales, pensá que el fin está cerca. Correcto, sí. Bueno, esta pregunta que tú me estás haciendo, Wildo, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Aún con un poco entendimiento de lo que las Escrituras dicen, ¿no? Y esto me hace recordar lo que el Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 24, porque dice que estando él sentado en el monte de los olivos, en el versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte, ellos tenían también esta inquietud, como hoy en día también mucha gente se pregunta y todo lo demás, ¿no? Y dijo el Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o del mundo, como diría una mejor versión? Sí. ¿Correcto? Esta inquietud es lo que hoy en día, digamos, hay un segmento que sí está preocupado, hay otro que es realmente el más grande, que es el más indolente, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando el Señor Jesús comienza a explicar esto, y dada a la pregunta del tema, realmente cuando Él dice todo lo que va a venir, cuidado que no seas engañado, ¿sí? Todo lo que viene, los rumores de guerra, la nación que se levanta contra otra y todo lo demás, dice que esto, en Mateo 24, versículo 8, dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Estaba conversando con un familiar que está en el norte,
bueno, nosotros somos del norte, y estoy hablando específicamente de la localidad de Olmos, Ya, al norte del Perú. el gran proyecto Olmos, todo. Y esta persona me decía, hoy en día siento los truenos sobre mi cabeza. Cada vez que había lluvias en esa región, no veíamos allá, se venían las lluvias. No, ahora están arriba de él. Y le compartía, te das cuenta, digo, lo impotente que es el hombre frente a la manifestación de Dios a través de la naturaleza, y sirvió obviamente para evangelizarlo, ¿no? Porque esto es lo que el hombre no entiende todavía. Y el hombre se pregunta, pero ¿qué pasa? Que cuando el ser humano no conoce las Escrituras, disvaría. Escuchaba en un programa anterior que hay gente que decía esta ministra que hay que dejar a Dios a un lado. Esto se llama locura. Eso es un disvarío de la mente de Dios. Es una locura, es una manipulación del mismo diablo manipulando la mente del ser humano, porque todos lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que hay señales que serán básicamente los principios de dolores, pero lo que se viene de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dicen en Mateo 24, es tremendo, es tremendo. Por eso que todo lo que viene después, y cuando venga el Hijo del Hombre, va a haber momentos que la gente no va a tener el tiempo de... Entonces, ¿qué es lo que sucede, Wildo? Que tenemos esta responsabilidad muy seria de anunciar y dar a conocer y hablar de manera clara, concreta, fuerte de lo que ya dice la palabra del Señor. Esto me hace recordar cuando vino el profeta Juan Bautista. Estaban ahí los soldados romanos y todo, y él habló sin ningún temor de la palabra de Dios, anunciando. Esta es una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros, quienes decimos que conocemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Que el pueblo, la nación, no está escuchando. ¿Por qué? Porque no hay una voz que hable de manera directa. No hay una voz que se levante y diga, esto dice Dios, esto es lo que, y esto no va a cambiar. Lo crean, no lo crean, no va a cambiar, está dado. En varias oportunidades he tenido el momento de poder decir, la historia de la humanidad ya está escrita, hermano. En esta palabra está escrita totalmente. El final ya está escrito acá. Todo, la historia de la humanidad y está escrita. Por eso cuando el Señor Jesús dice, no, mira que nadie os engañe, que aparecen videntes, que aparecen esto. No, el Señor ya lo dijo, si Él es el Creador. ¿Estamos viviendo en el tiempo de la gracia? Sí, por supuesto. Muy diferente al tiempo de la ley. Muy diferente, ¿no? Pero en el tiempo de la gracia llega un momento en que el Señor dice que la ira del Señor se va a manifestar. O sea, esto es para toda nación, esto es para todo ser humano. Y es un tema que yo quiero resaltar. Creas o no creas, lo entiendas o no lo entiendas, esto es así. Tú no sabes por qué existe el sol, pero lo disfrutas de él. No sabes por qué hay la luz de la luna, lo disfrutas, ni siquiera lo entiendes. Es más, en una oportunidad estaba en la ciudad de Trujillo dando un tema a un grupo de empresarios. Y yo les decía esto, hagan ustedes conmigo este ejercicio. Respira. Ahora deja de respirar, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo sin aire. ¿Cuánto pagaste por el aire? No. Nada. ¿Cuánto te cuesta el aire? Nada, pero mira cómo lo contaminamos. ¿No es cierto? Exacto. Ahora, ese aire, ¿quién te lo proporciona? Dios Todopoderoso, el Creador de todo. Entonces, hay una inconsciencia de Dios. A esto quiero aterrizar. ¿Cómo podemos despertar? En la parte que nos corresponde es enseñando, dando a conocer, hablando claro del mensaje de Dios, de una manera clarísima. Estamos viviendo tiempos en donde la necesidad espiritual llega a un punto que la gente va a comenzar a despertar. Porque tenemos que hablarle, no tanto al alma, porque mi alma, pues son más de 50 años que está acostumbrada a hacer lo que quiere. Al espíritu. Al espíritu. Despierte. Y tome conciencia. Este es el tiempo. Entonces, cuando hablamos, es señal, yo creo que ese es el principio de. Es el principio de. ¿No? Estudiosos dicen que es muy importante mirar siempre al Medio Oriente. Se ha considerado el Medio Oriente como el reloj de Dios. ¿Cierto? Pero lo que se ha de venir, mira, yo le decía a estas personas, mira, lo que tú estás viviendo, lo que estamos viviendo, perdóname que te lo diga así, no es nada con lo que se viene. No es nada. Lo que pasa es que ahorita estamos asustados y qué sé yo, ¿no? Y hay quienes encima, los políticos quieren aprovechar para hacer mal uso de las donaciones. Esto es terrible, pero como dice, esto recién será principio de dolores. Entonces, hay un tiempo previo, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y ese es el tiempo que por la gracia del Señor dicen, bueno, iglesia, habla.
El Señor Jesús dice una parte en el Evangelio de Mateo, dice que si no hablan, pues las piedras hablarán. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? Los derrumbes hablan precisamente de eso. La naturaleza de ese empate están hablando. Porque hay que ser honestos en reconocer que muchas veces la iglesia cae. Hay excepciones fabulosas, pero en su mayoría cae. Yo muchas veces me he preguntado, Wilton, pero no me quedó un poquito más. Siervos del Señor que han venido acá y que se han reunido con el presidente de turno. Y yo me preguntaba, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han comunicado? ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Voy a orar por ti para que gobiernes bien? ¿O cómo está tu corazón delante de Dios? Tú sabes que Dios es el Todopoderoso. No hablamos de política, hablamos de gobierno. Dios es quien gobierna. Por eso que Él ha determinado todo, lo ha escrito en su palabra. Se hace prioridad muy alta el que demos a conocer la palabra del Señor de manera concisa y clara, como el Señor lo dijo. Esta inquietud no es de ahora, es de hace más de 2000 años. Señor, muéstranos qué va a pasar. Esto es lo que va a pasar. La gente no lo ve, desconoce. Nunca me han dicho, Mario, nunca me dijeron, ¿por qué? Y se hiere esa susceptibilidad religiosa. ¿Por qué? Porque sencillamente se está jugando a la iglesita, se está jugando a la religión, se está jugando a cualquier cosa. Necesitamos como esa voz de profeta que se levante con esa autoridad y que la Escritura nos muestra claro. Gracias. Gracias, Pastor Mario Zaplana. Bueno, Pastor Luis Soldevilla, en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel y Sofonías son contundentes en dar las señales del fin. Y en el Nuevo Testamento, Pedro es uno de los que habla mucho de los elementos ardientes serán disueltos. Pero el Apocalipsis es más contundente. Habla de un gran terremoto, hablan de las señales de 4 espíritus de demonios que salen. Entonces yo quería preguntarte si estamos al principio de dolores, estamos en medio de los dolores o estamos ya en la parte final. Aquí habría en todo caso por lo que ha dicho Mario, él piensa que estamos recién en principio de dolores. No estoy muy de acuerdo en el planteamiento de Mario, ¿no? Bueno, entonces yo quisiera ver tu planteamiento. Yo voy a poner mi planteamiento al final después de escuchar el tuyo. Bueno, te voy a decir que me suscribo con el planteamiento de Mario por lo siguiente. Yo me remito a lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice claramente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, donde dice cuáles son las señales del fin cuando los discípulos le preguntan. Claro. Y él comienza a explicar toda una serie de características. Una de ellas es que habrá terremotos. Los detractores de esto dicen, pero siempre ha habido terremotos. Claro. Pero si nosotros vamos analizando, como uno se pone a analizar cuáles son los comportamientos que han tenido los terremotos los últimos 100, 200 años, podemos ver que existe una concentración de acontecimientos o eventos telúricos en los últimos años, no solamente numérica, sino también en términos de intensidad. O sea, se está dando un fenómeno que jamás se dio en la historia de la Tierra. El Vesubio, una serie de terremotos que acontecieron, es cierto, pero existe en esta última etapa una curva de concentración, de gran cantidad de terremotos, y terremotos que cada día van creciendo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que la actividad telúrica está manifestando una señal que nunca antes manifestó. El Señor habla que habrá terremotos. Dice, nación se levantará contra nación. Vemos cada vez cómo se van levantando líderes muy controvertidos, líderes que no están buscando la paz mundial, sino que están buscando el venderse a sí mismos. Y esto está generando situaciones de alto riesgo, el terrorismo, el aumento del islamismo, y una serie de factores y elementos que uno tiene que analizarlas a la luz de la palabra para ver cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Y lo que dijo Mario, se levantarán falsos cristos. Gente que se está levantando últimamente atribuyéndose la condición de Mesías o de Salvador. Están saliendo una cantidad de sectas, corrientes, filosofías que se atribuyen la condición de Dios. ¿Por qué? Porque se está recurriendo a lo que viene a ser el pecado original, que es y serás como Dios. Cada uno quiere ser como Dios, cada uno tiene su verdad. Tú has hablado de 3 aspectos muy importantes. El incremento del homosexualismo, el lesbianismo. ¿Qué es lo que busca eso? Lo que busca es redefinir la familia establecida por Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios creó hombre y mujer. Y el matrimonio, el primer matrimonio consumado fue por el Padre, en Génesis 1:28. Y esa es la célula básica de la sociedad. Hoy se quiere redefinir el matrimonio, se quiere instalar, se quiere instituir un matrimonio que no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se venga a generar una serie de pseudo valores o antivalores que los que vemos que están apareciendo en los medios de comunicación. La corrupción es otra cosa que la manifestación de la carne muerta.
¿Qué es la carne muerta? La carne muerta produce corrupción, produce mal olor. La carne, ¿qué cosa es? La carne viene a ser la naturaleza humana. Está muerta porque está separada de Dios. Toda aquella persona que es un ser humano y está separado de Dios está muerto. Entonces su condición va a ser de que genere corrupción. Esa corrupción va a generar mal olor. El mal olor es el mal testimonio, va a hacer daño. ¿Qué es lo que estamos viendo? La corrupción hace daño a la nación, hace daño a la familia, hace daño a la población. Entonces vemos nosotros de que todas estas cosas se están dando. Pero ¿qué cosa dice el Señor? Y se multiplicará la maldad. Acabo de escuchar antes de venir que había una bomba que han puesto en Rusia, han muerto cerca de 30 personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos dándonos cuenta que la maldad se sigue multiplicando, que están tomando a los niños, que están tomando a los ancianos. Ya no están las guerras tradicionales donde iban los ejércitos a los campos y había normas éticas y códigos en donde se les rescataba a los prisioneros. Hoy se atenta directamente en los lugares donde hay civiles. Entonces vemos que la maldad se está multiplicando. El aborto y una serie de aspectos más nos llevan a qué cosa. A ver que el Señor nos esté explicando que estas cosas se harían. Pero algo que dice el Señor es principio de dolores. Correcto. ¿Qué significa? ¿Y a qué tipo de dolores se refiere? ¿Un dolor de muela, un dolor de cabeza, un dolor de un muñero? No. El dolor se refiere al dolor de las madres antes de concebir. Yo digo, gracias a Dios, soy varón, porque sé que hay que ser muy valiente para ser una madre. Yo reconozco esto en una honra, un privilegio, una bendición muy especial para las mujeres. Tengo 3, mi esposa y mis 2 hijas, y sé que Dios las ha bendecido con esta maternidad. Pero ¿qué significa principio de dolores? Yo pregunto eso a veces a las mujeres, porque yo lo desconozco. Digo, ¿qué diferencia, proporcionalmente hablando, hay entre el primer ay, cuando estás entrando a la clínica, y el ay previo a dar a luz? Podríamos decir que es 2 veces más, podríamos decir que 3 veces más. Dicen, no, pastor, se multiplica. No es 2 veces más el dolor, no se duplica, no se duplica ni se cuadruplica, se multiplica. El primer ay es 1, pero el ay previo a dar a luz es un ay muchas veces mayor. Entonces, si nosotros llevamos este contexto, porque el Señor nos habla de este tipo de dolor, y lo llevamos a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de algo. Y Dios nos está hablando que este ay que está significando toda esta cosa tan terrible, solo es el primer ay. Entonces, esto no se va a duplicar. Esto no se va a triplicar, esto se va a multiplicar. ¿Qué malo es el pastor? Yo no soy el malo, reclámale, como lo digo, reclámale al autor, y el autor es Dios. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto no ocurre porque Dios es malo, porque Dios es una persona sádica. Dios ama al hombre, lo ama de tal manera que envió a su único hijo a morir por él. Pero cuando ocurrió una de las Torres Gemelas hace algunos años atrás, en el famoso 9/11 de Estados Unidos, sí, la gente quedó consternada, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Había sido vulnerado uno de los lugares más seguros de la tierra. Y la gente se preguntaba en Estados Unidos, ¿pero dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Una de las respuestas que marcaron mucho mi pensamiento respecto a eso fue, ¿saben dónde está Dios? Donde lo dejaron. Donde lo dejaron. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy escucho que existen, entre comillas, prominentes políticos que dicen, deja a Dios de lado. Justamente ese fue el error que se comete, dejar a Dios de lado. Porque nosotros no podemos dejar el propósito para el cual fuimos creados. Dios no es una religión, Dios no es un código de normas, Dios es un estilo de vida. Es más, el hombre ha sido creado para vivir en la presencia de Dios. ¿Esto qué significa? De que el hábitat del hombre es estar en la presencia de Dios. Esto no lo compra religión alguna, esto no lo consigue ninguna filosofía. Así como el pez fue creado por Dios para vivir en su hábitat natural, que es estar en el agua, ¿qué es lo que sucede cuando el pez sale del agua? Se empieza a morir. Muere al final. Entonces el hombre fue creado para vivir en la presencia de Dios, y esa presencia de Dios significa un estilo de vida. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre se separa de Dios por causa del pecado, sale del hábitat y se convierte en lo que hoy vemos, un hombre separado de Dios, un hombre muerto espiritualmente, y como consecuencia de Dios la corrupción, esa conducta hedionda, esa conducta que huele mal. ¿Pero qué cosa hizo Dios? ¿Dios se quedó conforme con eso? No. Dios ha puesto un camino para que el hombre pueda volver al propósito, que es estar en el hábitat para el cual fue creado. Y ese camino se llama Jesús. Termino con esto. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ver en esto tan doloroso que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo en el mundo como la oportunidad. En el libro de Ezequiel dice claramente, cuando el Señor vio al profeta la visión de los valles secos, lo primero que le dice, ¿vivirán estos huesos? Le dice. Él está esperando la respuesta de la iglesia, que le diga, ¿tú crees que yo puedo hacer algo? ¿Tú crees que esta humanidad que se encuentra tan seca como los huesos secos y tan muerta como esas calaveras, tan entregada al mal y a la corrupción, ¿tú crees que tiene oportunidad de esperanza? Y el profeta le dijo, sí, Señor. Entonces, esa es la respuesta de la iglesia. La iglesia, ver no esto como un problema, sino como una oportunidad de poder alcanzar a esa gente, de que esos huesos secos vivan con la vida que tiene Dios, que es el único dador de la vida. Gracias. Gracias. Interesante lo que han dicho ustedes, amados pastores, con respecto a estas señales del fin del mundo, ¿no?
Sin embargo, quería plantearles a los dos algo, una señal, ¿no? Sodoma y Gomorra fue destruida cuando el homosexualismo se había incrementado de manera superlativa. Y fue justamente Dios que le llamó a Abraham y le dijo, no voy a destruir Sodoma y Gomorra si no le cuento a mi siervo Abraham. Amigo. Pero ¿qué es lo que lo saturó a Dios para traer ya la destrucción sobre Sodoma y Gomorra? El homosexualismo. Es una señal contundente de que Dios se harta de esta forma de actuar del hombre. Ese es un aspecto que quiero que me respondan si ustedes coincidirían en que Dios actúa de manera preponderante contra esta señal del homosexualismo. Segundo, Jesucristo efectivamente dijo principio de dolores, pero dijo algo tremendo y quisiera que ustedes un comentario. Dijo, no pasará esta generación hasta que todas las cosas sean cumplidas. Quiere decir que estamos hablando de una generación. ¿Cuánto es una generación? ¿50, 70, 80, 90 años? No, ustedes me van a responder. Y por último, el embarazo que tú decías, los dolores que salen, es el reino de Dios. El reino de Dios a cuál se refirió Daniel cuando dice en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Pero ese reino que jamás será destruido, primeramente tiene que derrumbar a los otros reinos. Entonces son tres señales que yo las someto a consideración de ustedes y no estarían indicando que ya no estamos en principio de dolores, sino un poquito más avanzado. Empieza contigo. Bueno, definitivamente una de las cosas que se tiene que dar a conocer, que esta señal, que como tú bien lo dices, lo que es el homosexualismo y cómo esto se va multiplicando y todo lo demás, debemos entender que no solamente va contra la moral de Dios, no solamente va contra la moral de hogares establecidos tradicionalmente, sino que en principio es abominación para Dios. Abominación. Eso es algo que Él destierra, es algo que Él no está en su naturaleza santa y divina. Esto es muy importante, ¿no? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Y hay una serie de características, pero hay un verso en Proverbios que dice que el principio que el temor de Jehová es aborrecer la maldad. Esto es tremendo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Fíjate lo que pasó en Sodoma y Gomorra, como bien lo has mencionado, pero después vino el diluvio y todo lo demás, y la maldad ahí, ¿por qué? Porque la naturaleza humana sin Cristo, sin Dios, es totalmente pecaminosa, ¿cierto? Esto es lo que expliqué en otro programa acerca de lo que es la iniquidad. Yo quisiera un poco graficarlo. Digamos, la iniquidad es como, digamos que esto es lo que Dios creó, ¿ok? Y la palabra abón en el hebreo significa lo torcido. Entonces viene el diablo y te presenta el mismo papel, correcto, pero de otra manera. Y tú dices, y te dice, pero no es papel blanco, ¿cierto? Es papel, mira la celulosa. Pero esto no es lo que Dios creó. Esto no es lo que Dios diseñó. Ese es importante, resaltar el principio del diseño de Dios. Dios ha puesto su diseño. Él ha marcado, Él ha hablado, pero ¿cómo es posible? Una vez conversaba una persona lesbiana, me decía, pero no, ¿dónde queda el amor de Dios? El amor de Dios está en que te está diciendo que Dios te ama a ti, más no lo que tú haces. ¿Me dejo entender? Claro. Pero ojo, que así como Dios es amoroso, también dice que en su palabra en hebreo dice que Él es celo consumidor. Y dice, humillados bajo fuego consumidor, perdón, gracias. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Por eso que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que Dios habla acerca de la ira de Dios se va a manifestar. Son temas que no se tocan hoy en día, hermano, porque si lo tocamos de repente la congregación baja. No es así. Tenemos que hablar con esa propiedad. Dios nos ha dado una autoridad, un empowerment. Lo habla muy bien claro en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, de esa autoridad que Dios ha dado a su iglesia. Y dice que la puso sobre cabeza. Esa autoridad que muchas veces he escuchado que se ufana, es una autoridad que va acompañada, es una moneda de doble cara. En una está la autoridad, pero ¿sabes cuándo vas a reconocer que esa autoridad viene de Dios? Cuando en el otro lado está la mansedumbre y la humildad. ¿Me dejo entender? Que son las características del Señor Jesús. Y a propósito,
Dios aborrece tanto esto que incluso un momento, si se acordarán, ahorita no tengo la mano el pasaje, cuando a Jesús le dice, antes de ser arrestado, Señor Jesús, Herodes está preguntando esto y lo otro. Y hay una palabra muy fuerte, y lo voy a mencionar, lo dice la palabra, Jesús dijo, refiriéndose a Herodes porque era homosexual, mira esa zorra. Es fuerte. En griego es otra connotación, pero lo dijo sin ningún tapujo, porque Dios llama las cosas como son, ¿no? Entonces es muy importante esto. O sea, sí, definitivamente son características, para mí, de acuerdo a la Escritura, del principio de dolores, ¿no? Son características que son, digamos, unas señales previas, digamos, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Bueno, me quedan 2 minutos. Quisiera el comentario de lo que te hago. Bueno, definitivamente hablar del homosexualismo es hablar contra, definitivamente es un pecado porque va contra la naturaleza, contra lo, como dice Mario, el diseño de Dios. Dios no se equivoca. Dios ha hecho las cosas perfectas y buenas en gran manera, como dice la palabra de Dios. Y cuando Dios hace algo, lo hace no para que falle, sino para que justamente se cumpla su propósito. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre, en su afán de ser como Dios, comienza a querer, por insinuación del enemigo, comienza a querer modificar el diseño a su manera. Cuando nosotros hablamos de homosexualismo, la palabra de Dios es clara y dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Claro. Insisto mucho en esto, porque en estos tiempos en los cuales se está tergiversando el mensaje del Evangelio, se está buscando llevar la estrategia de la victimización como una manera de querer justificar derechos que ya se encuentran consagrados en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros de dejar un mensaje claro, correcto, en los cuales el mensaje del Evangelio no sea tergiversado como un mensaje homofóbico, sí, y al contrario, sea el mensaje verdadero que es el mensaje del amor. Correcto. Esto quiere decir ¿qué cosa? El Señor ama al pecador y aborrece el pecado. Es como el padre que invita a su hijo a sentarse a la mesa a comer, pero este chico ha venido a revolcarse en el barro, está sucio. Entonces, ¿qué pasa? El padre le dice, ¿sabes qué? Antes que te sientes a comer, lávate las manos y báñate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios también nos dice lo mismo. Antes que te sientes a comer de las bendiciones que yo tengo para ti, quítate el pecado. Yo te amo a ti, pero no amo tu pecado. Y entonces, cuando hablamos del homosexualismo, estamos hablando de que quieren instalar un sistema que atenta directa, quiere fracturar directamente lo que viene a ser la estructura básica de la sociedad, que es la familia. Dios crea la familia como célula básica en la cual el cordón de 3 dobleces que es Él va a empezar ¿a qué? A permitir que se levante una generación para Cristo multiplicados y para que el hombre pueda gozar de esa autoridad para gobernar la creación. Hoy vemos lamentablemente que eso no está ocurriendo porque la familia está viviendo su peor momento. Se quiere deshacer la familia y considerar una familia que no está en el plan de Dios. Gracias, Pastor Luis Soldevilla. Gracias, Pastor Mario Zaplana. Estamos terminando este programa. Escudriñen las Escrituras. No nos queda otra cosa que escudriñar las Escrituras, porque ahí está el testimonio de Jesús, ahí están las profecías, ahí está lo que va a pasar en el corto plazo, en el mediano plazo o a largo plazo, pero ahí está. Recuerde que ahí donde está el cadáver, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Recuerda eso. Es muy importante que tomes en cuenta esta palabra. Ahí donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Quieres saber más de eso? Escudriña las Escrituras. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias. Gracias, Gildo. Los vuelvo a invitar para la próxima y a ustedes muchas gracias por la atención dispensada. Hasta pronto.